Donald Trump volvió a recibir otro golpe a su ego y a sus intenciones de conquistar el mundo. México y Canadá se plantaron y frenaron en seco sus amenazas de aranceles. Lo cierto es que aunque este round ha sido momentáneo, las consecuencias para Estados Unidos serían nefastas con su ya desgastada economía. El pueblo es quien paga. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Acorralado de sur a norte. No solo México responde, también Canadá. La reciente imposición de aranceles del 25% por parte del presidente estadounidense a las importaciones de México y Canadá, junto con tarifas adicionales sobre productos chinos, ha desencadenado una respuesta coordinada que pone en evidencia las debilidades de una política unilateral. Estas medidas anunciadas bajo la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia y justificadas por la supuesta amenaza de la inmigración ilegal y el narcotráfico han reventado un escenario en el que dos de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos deciden no aceptar pasivamente una estrategia que en lugar de solucionar problemas internos genera efectos adversos en toda la región. Además de los aranceles del 25% a productos provenientes de México y Canadá, la orden ejecutiva incluye un arancel adicional del 10% sobre importaciones chinas y otro del 10% sobre recursos energéticos de Canadá, ampliando el alcance de una medida que pretende abarcar diversas áreas estratégicas. En respuesta a esta agresión comercial, el primer ministro canadiense Justin Trudeau tomó la iniciativa de declarar de manera contundente: esta noche estoy anunciando que Canadá responderá a las medidas comerciales de Estados Unidos con aranceles del 25% sobre productos estadounidenses por un valor de $155,000 millones, señaló. Según lo previsto, a partir del martes se impondrán aranceles inmediatos a bienes por un valor de $30,000 millones. La medida afecta a un amplio espectro de productos cotidianos, incluyendo cerveza, vino, frutas, zumos, verduras, perfume, ropa y calzado. Con estas acciones, Canadá no solo busca defender sus propios intereses económicos, sino que también subraya la violación del Tratado de Libre Comercio que ha sustentado las relaciones entre ambas naciones durante décadas. Trudeau advirtió además sobre las consecuencias que estos aranceles podrían tener para Estados Unidos. Aseguró lo siguiente, en un mensaje que intentó hacer entrar en razón a Donald Trump, mandatario gringo: los aranceles contra Canadá pondrán en riesgo sus puestos de trabajo, con el posible cierre de plantas de ensamblaje de automóviles estadounidenses y otras instalaciones de fabricación. Aumentarán los costes para ustedes, incluidos los alimentos en las tiendas de comestibles, la gasolina en bomba, comentó. Margarita, ¿cómo estás? ¿Cómo es este escenario nuevamente? Pero en respuesta México y Canadá. Vertiginoso, te digo, el escenario y lo que transcurre y lo que ocurre a una velocidad tremenda, porque lo que sabíamos ayer es que Donald Trump había quedado acorralado en su desbocada carrera por imponer aranceles a sus vecinos y que esto le traería graves consecuencias porque esa estrategia de sanciones ya ha desencadenado reacciones coordinadas entre México, Canadá y amenazan con desestabilizar la economía estadounidense. Imagínate que la mandataria mexicana había anunciado reciprocidad a los aranceles y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, no se quedó atrás, también cargó la escopeta, figurativamente hablando, ¿no? Así que el sábado que pasó, Trump había anunciado nuevos aranceles a las importaciones procedentes de México, de Canadá y también de China. Y las medidas, bueno, consistían, como todos sabemos, en un arancel de un 25% sobre todas las importaciones procedentes de México y la mayoría de Canadá, donde había una excepción para un arancel del 10% sobre los productos energéticos y un nuevo arancel del 10% sobre productos chinos.
Imagínate, Ivette, se trata de medidas extraordinarias contra los socios comerciales de Estados Unidos, los más importantes, que han causado, por supuesto, una gran conmoción en la economía estadounidense y ha sacudido a las empresas y a los mercados. Tan es así que el Dow Jones cayó casi 600 puntos cuando sonó la campana de apertura de las operaciones. Pero en la era digital, imagínate, las noticias viajan a la velocidad de la luz y lo que hoy es relevante ya mañana puede ser historia antigua. Y te digo una cosa, un claro ejemplo de eso es la situación de los aranceles impuestos por Trump a México. El republicano había anunciado grabar, como yo te decía, el 25% de las exportaciones mexicanas y eso generó un tremendo revuelo tanto de un lado como del otro de la frontera. Sin embargo, la noticia del lunes es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, logró negociar una suspensión temporal de esos impuestos a cambio de desplegar 10,000 militares en la frontera para frenar el tráfico de sustancias ilegales. Y esa noticia, bueno, se difundió rápidamente por las redes sociales y dejando obsoleta la información anterior, la de los aranceles. Así que, ¿cómo se puede interpretar esta reacción del inquilino de la Casa Blanca? ¿Fue acaso un arrebato de cordura, de sentido común, o fue un triunfo de la diplomacia donde quien jugó de manera más audaz fue Claudia Sheinbaum? Algo pasó, Ivette, porque te digo una cosa, la avalancha de aranceles que estaba preparando Trump contra los productos mexicanos era extraordinaria. Y ahora de buenas a primeras pegó un frenazo. A mí me parece formidable que se haya llegado a ese impasse porque es una decisión que va a tener beneficios mutuamente ventajosos. Y algunos analistas creen que esa respuesta de flexibilidad de Trump se debe a que se asesoró o que tomó decisiones estratégicas para manejar mejor la situación. Como sea, ahora creo que con Canadá la situación se encuentra un poco estancada porque, como se sabe, el país de Trudeau decidió responder también con medidas similares a los aranceles del 25% impuestos por Trump, y esto abarcaría productos estadounidenses por un valor de, como se dice ahí en el video, de 155,000 millones de dólares canadienses. Entonces, una respuesta que se aplica a una variedad de productos muy amplia, como están las verduras, la ropa, el calzado, los perfumes, electrodomésticos, muebles, equipo deportivo, licores, etc. Y Trudeau también había prometido reunirse con la presidenta Sheinbaum para coordinar una respuesta conjunta, pero ahora las cosas son diferentes. Ahora los acontecimientos se han precipitado, México acordó con Trump ese impasse y ahora Canadá ha quedado en un compás de espera. Creo que es complicada la situación, pero no creo que Toronto acepte las sugerencias del mandatario estadounidense de que Canadá se convierta en el estado número 51 de la potencia del norte. Eso yo creo que es harina de otro costal. ¿Qué tú crees? Eso sí, tienes razón, eso no pasa, eso no va a pasar jamás, porque si hay algo que tienen claro los canadienses es precisamente su gran diferencia con Estados Unidos. Empezando por la parte francesa, ¿no? Montreal, Quebec, todas estas provincias son de otro estilo, y la parte inglesa menos, porque Canadá sigue formando parte de la Commonwealth. Eso por otro lado, ¿no? Sin embargo, pues Margarita, tengamos en cuenta que esto fue el sábado que dio estas, o firmó, porque a él le encanta firmar. Yo ya lo veo como el presidente firmón, porque le encanta coger un plumón de esos gruesos y poner su firma. Eso también tiene una interpretación desde la psicología, ¿no? Tiene todas unas características bien interesantes el tema de la firma gruesa, el trazo firme, grandote, pues tiene otras implicaciones. Pero ya volviendo al punto, Margarita, Estados Unidos, pues en manos de Trump, apuntó directo a sus tres principales socios comerciales. Eso representa más de 1.2 billones de dólares en importaciones.
del año anterior, ¿no? Así que un arancel entre el 25%, del 25% entre Canadá y México y el arancel del 10% de China. Ojo que esto fue bastante particular, porque Trump no se atrevió a pegarle más duro a China. Le pegó poquito, 10%, ¿no? Generarían ingresos netos de 1.3 billones de dólares hasta 2035. Eso podría utilizarse para compensar los recortes fiscales, ¿no? Que podría costar más de 5 billones de dólares en 10 años. Pero ahí viene el pero, Margarita. Por ejemplo, con China, un arancel del 10%, pues va a contraer el PIB de la economía estadounidense en 55.000 billones de dólares. O sea, eso no es tan sencillo. Lo mismo México, 200.000 millones de dólares, ¿no? Sería también esa contracción. O sea, la economía estadounidense no tendría salida como la está pensando Trump. Así pues que sí le pegaría, por supuesto, a la economía de México y de Canadá, pero eso no quiere decir que Estados Unidos no se vea afectado. Trump tendría que haber hecho unas cuentas diferentes. En el anterior análisis que realizamos, Margarita, hablamos precisamente de que Trump pareciera que no tuviera un equipo económico consolidado o especializado, porque estas medidas, aranceles para todo el mundo, él cree que seguramente estamos todavía en esa época en que todo lo que decía Estados Unidos era ley y ya no. Ni siquiera en Europa están permitiendo semejantes despropósitos. Y ya salió a decir que él iba a hacer arrodillar, a poner a sus pies a las élites europeas. Eso ya son palabras mayores, Margarita. Yo estoy preocupada porque es que si estábamos con un Biden senil, que pobrecito, no daba por dónde caminar y eso, este hombre me preocupa más porque es igual de senil, ya tiene 79 años encima, no es ningún jovencito, y fuera de eso tiene delirio de grandeza, es un narciso total, megalómano, que quiere, como sea, dominar el mundo en nombre de la grandeza de Estados Unidos. Es más preocupante todavía, Margarita, y creo que la gente no ha visto ni ha medido lo que se viene con Donald Trump. Vamos a ver el siguiente corte. Evidencian que la estrategia proteccionista de Trump podría, irónicamente, impactar negativamente en la economía de su propio país, generando una cadena de efectos que afectaría tanto la producción como el consumo interno. Al sur de la frontera, la respuesta de México ha sido igualmente firme, aunque con un enfoque que resalta la importancia del diálogo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó claro que no es con la imposición de aranceles como se resuelven los problemas, sino dialogando. Esta postura critica la lógica de trasladar las tensiones internas a los socios comerciales y destaca que los problemas estructurales requieren soluciones internas y consensuadas. En ese mismo tenor, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que el gobierno mexicano está implementando su Plan B en defensa de los intereses nacionales, manifestándolo a través de sus redes sociales con la contundente frase: Plan B en curso, a cerrar filas. Venceremos. Con estas declaraciones, México reafirma su disposición a actuar en defensa de su soberanía económica sin ceder a presiones externas. La estrategia arancelaria de Trump se fundamenta en la idea de frenar lo que él denomina prácticas comerciales desleales y proteger a Estados Unidos de amenazas externas. No obstante, tanto las respuestas canadienses como mexicanas ponen en entredicho esta lógica, ya que trasladar problemas internos a factores externos no solo viola acuerdos comerciales históricos, sino que también arriesga la estabilidad de las cadenas productivas en la región.
La imposición de aranceles altos afecta a sectores tan variados como el manufacturero, el automotriz y el agroalimentario, provocando un aumento de los costes de producción y, en consecuencia, de los precios para los consumidores. En términos concretos, los aranceles canadienses abarcan productos esenciales para la vida diaria, lo que implica que el impacto se extienda más allá de simples cifras comerciales. El gravamen del 25% sobre bienes estadounidenses por un valor de $155.000 millones y la aplicación inmediata de aranceles a $30.000 millones en productos específicos generan incertidumbre en el comercio transfronterizo. Esta medida, en apariencia punitiva, podría desencadenar reacciones en cadena que afecten a industrias enteras, poniendo en riesgo puestos de trabajo y la competitividad de empresas que dependen de un flujo constante de insumos y productos terminados a través de las fronteras de Norteamérica. Ahí lo podemos ver con más cercanía. Importante la respuesta que dio Claudia Sheinbaum y que dio el mismísimo Trudeau, que no se esperaba otra cosa, ¿no? Teniendo en cuenta que Trudeau está a punto de salir, pues por el tema de la dimisión que hizo hace más o menos un mes y medio, le tocó esta crisis y pues tenía que ponerle el pecho. Ponerle el pecho y ponerlo de manera contundente. Hay un tema ahí, Margarita, y es que Trudeau está dimitiendo en un momento crítico para Canadá y en este caso particular, el partido de él, que entre otras cosas es progresista, para que se acuerden quién es Justin Trudeau, está jugándose su futuro político. Este año hay elecciones también y está muy fuerte el Partido Conservador en Canadá, cosa que de ganar el Partido Conservador, pues cambiarían las cosas radicalmente para Canadá, de una manera más, ¿cómo se dice? Afín a los intereses de Donald Trump. Eso sería complicado, ¿no? Peligrosísimo. Peligrosísimo. En este caso, Margarita, pues también pasó una cosa muy simpática y es que Estados Unidos propuso en su momento, porque ahorita Trump se quedó quieto ante la respuesta, una medida de aranceles del 25% para bienes y productos hacia Estados Unidos, exceptuando el petróleo y el gas, que tendrían un gravamen del 10%. Luego él sabe que donde él le ponga más aranceles a los hidrocarburos en Canadá se queda sin energía. De hecho, ya lo habían amenazado, ¿no? Esto es bien un dato no menor porque recordemos que Canadá le suministra energía, hidrocarburos a Estados Unidos y ya habían anunciado previamente con estas amenazas que no se iban a quedar quietos y que era muy posible que le cortaran el suministro de energía a Estados Unidos. Entonces, de alguna manera eso los blindó. Sheinbaum, por su parte, en México, pues hizo lo propio de una manera muy elegante, Margarita. Me encanta cómo se expresa esta mujer tan sosegada, tan sobria y sin salirse de sus casillas. Dice, no, tranquilos, si ustedes van a hacerlo, nosotros también. La idea es que negociemos, pues colaboremos, pero sin sometimiento. Una cosa es la colaboración, otra cosa el sometimiento. Me encantó, Margarita, definitivamente. Y refiriéndome justamente a eso que tú estás comentando, Ivette, los medios internacionales de noticias ahora se están haciendo eco de cómo Sheinbaum y Trump acordaron poner esa pausa en los aranceles por 30 días. Fue una conversación que levantó muchísima expectativa. Por ejemplo, CNN señaló que la presidenta de México, en su conferencia matutina, la que ella hace siguiendo la tradición que le dejó de López Obrador, pues minutos después que ella habló con Trump, dijo que habían llegado a un acuerdo para pausar los aranceles durante un mes a partir de este lunes 3 de febrero,
y que en general fueron acuerdos sobre seguridad y comercio. Y Sheinbaum explicó que a México le corresponde de inmediato reforzar la frontera con esos 10.000 miembros de la Guardia Nacional Mexicana, mientras que a Estados Unidos le corresponde cumplir con el compromiso de trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México. Eso lo dejó claro Sheinbaum ahí. Y los medios internacionales de prensa también están difundiendo por estas horas declaraciones de Trump en las que él, algo que se sale de lo común, ¿no? Porque no acostumbra a elogiar, a ponderar a nadie ni reconocer méritos en otros. Pero bueno, por lo menos en esto del acuerdo sobre la frontera admitió que él aceptó pausar inmediatamente los aranceles a México durante ese mes tras esa conversación con Sheinbaum y dijo que fue muy amistosa. Y claro, por eso que tú estabas destacando de que Sheinbaum es una diplomática, en definitiva, una mujer de mucho talento, de mucho tacto y que tiene un discurso que realmente da en el blanco de lo que se propone. Y cuando detalló la misión que tendrán esos 10.000 soldados que México debe poner a cambio en la frontera, Trump precisó que serán designados específicamente para detener el flujo de sustancias y de migrantes ilegales. ¿Hacia dónde? Hacia Estados Unidos, claro está. Y escribió eso y dijo, y dio a conocer que durante este mes en el que él puso en pausa los aranceles, ambos países van a tener negociaciones encabezadas por el secretario de Estado Marcos Rubio, no podía faltar, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el de Comercio Howard Lutnick y representantes de alto nivel mexicano. Espero participar en esas negociaciones, dijo Trump, con respecto, por supuesto, a la presidenta Sheinbaum, en un intento por lograr un acuerdo entre ambos países. Bueno, ese es el comentario que ahora hay en los medios de difusión más importantes del mundo acerca de este acuerdo, este impasse arancelario entre Estados Unidos y México. Así es, Margarita. Una de los argumentos que utilizó Trump para poner estos aranceles fueron bastante, yo diría que patéticos, porque no se está atacando el problema real, sino como decimos aquí en Colombia, se está buscando el muerto aguas arriba. Se trata de culpar a Canadá y a México y por supuesto a China de la invasión del fentanilo, ¿cierto? Y y obviamente la migración, que eso ha acabado con la población en Estados Unidos. Millones de personas. Esto, por supuesto, es una total falacia porque no son millones y millones tampoco. Hay una crisis social muy complicada porque en Estados Unidos no se han implementado ni programas, como bien lo dijo la presidenta Sheinbaum, ni ningún tipo de protección ni de prevención para este tipo de fenómenos. Recordemos que el principio activo de esta sustancia es un principio que en sus inicios es legalmente, el suministro es legal, ¿sí? Es un medicamento que se puede con una fórmula o ir a la droguería y conseguir. O sea, eso no es el mismo tráfico de las otras sustancias, no funciona igual. Los efectos, por supuesto, son bastante diferentes y nos encontramos ante una crisis muy complicada en Estados Unidos, pero Trump aprovecha y le echa la culpa a las fronteras, a la falta de control, tanto en Canadá como en México, y adicionalmente pone en la lista de la parte complicada a los cárteles. Entonces, le cambia el estatus para poder justificar todas sus acciones. Obviamente no es así, sabemos que no es así, y está tomando medidas de un control extremista
con respecto a la migración, que ya sabemos cómo funciona, Margarita. Primero van los migrantes irregulares. No hablemos de ilegales, porque aquí hay personas que están en proceso. Se supo de una noticia de un colombiano precisamente que solicitó la residencia de manera legal, o sea, pasó sus papeles y se la negaron. El señor estaba legal allá, ya se la negaron y para Colombia de nuevo. Así empiezan. Primero los irregulares, después los legales que están en proceso y luego todo lo que huela a latino, lo que no les guste, lo van sacando y lo van atacando. Y se va a aumentar la violencia en el país y se va a atacar a cualquier cosa que se mueva que no les guste. Eso va a pasar, Margarita. Es lamentable. Vamos a ver el último segmento. Dale. Se complica aún más al considerar que en el mismo contexto se han impuesto aranceles adicionales a productos procedentes de China y a recursos energéticos canadienses. Este entramado de medidas refleja una estrategia que busca abarcar múltiples frentes, pero que a la vez desestabiliza la red de interdependencias comerciales forjada a lo largo de décadas. Los tratados de libre comercio como el TLCAN y su sucesor, el TEMEC, han permitido un crecimiento sostenido y una integración económica que ha beneficiado a los tres países. La decisión de Trump de aplicar aranceles sin contar con el consenso de sus socios pone en riesgo ese delicado equilibrio y genera un clima de tensión que podría extenderse más allá de las fronteras norteamericanas. El recelo que se manifiesta desde ambos lados de la frontera se basa en hechos concretos. Por un lado, la acusación de que México colabora con cárteles y que tiene vínculos con el narcotráfico ha sido rotundamente rechazada por las autoridades mexicanas, que insisten en que tales afirmaciones carecen de fundamento y responden a una estrategia para desviar la atención de problemas internos. Por otro lado, la advertencia de que los aranceles podrían provocar el cierre de plantas de ensamblaje y aumentar el coste de productos básicos evidencia que las medidas unilaterales de Estados Unidos no son una solución mágica, sino una receta que puede desencadenar efectos adversos en múltiples sectores. La respuesta conjunta de Canadá y México se configura en este sentido como una defensa de modelo económico basado en la cooperación y el respeto a acuerdos multilaterales. La historia de la integración comercial en América del Norte es testigo de cómo el libre intercambio y la colaboración han contribuido al desarrollo de economías fuertes y resilientes. En contraste, las políticas proteccionistas que apuntan a aislar a un país pueden acabar generando un clima de confrontación que perjudica a todos los involucrados. Así, mientras Estados Unidos insiste en utilizar los aranceles como herramienta para corregir desequilibrios, tanto Canadá como México muestran que la solución pasa por el diálogo y la defensa coordinada de sus intereses. El impacto de este terremoto arancelario se extiende también al ámbito de la inversión y la estabilidad de los mercados financieros. La incertidumbre generada por medidas abruptas y sin consenso pueden provocar una disminución en la confianza de los inversores, lo que se traduce en una menor actividad económica y en el riesgo de que se produzcan recortes en sectores estratégicos. Los efectos de una cadena de producción interrumpida no solo afectan a las empresas exportadoras e importadoras, sino que repercuten en la economía doméstica de millones de ciudadanos que dependen de una red de suministro global para acceder a bienes y servicios esenciales. ¿A dónde llegará todo esto? ¿A dónde va a llegar Margarita con esta guerra comercial que está lanzando Donald Trump? Estos golpes arancelarios. Tengo elementos nuevos para comentarte, Ivette, y que nos dicen que México todavía no puede respirar tranquilo a pesar de todos estos éxitos que ha conseguido en este impasse, por lo menos con los aranceles de Estados Unidos. Y es que México, frente a la embestida arancelaria, ahora parece como un copión, un imitador alineado a Donald Trump,
aparece el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunciando que va a imponer un arancel del 27% a todos los productos mexicanos que son importados a su país, a menos de que el gobierno de Sheinbaum, mira las condiciones que él pone, acceda a firmar un tratado de libre comercio, tal como ocurrió recientemente con Canadá. O sea, que comportándose como un alumno aventajado de Trump, Noboa le mete presión también a México y sale a decir por sus redes sociales que está en la disposición de llegar a una integración comercial, pero no cuando haya abuso. O sea, él cree que están siendo abusivos con Ecuador y que por ello busca llegar a ese acuerdo para impulsar la industria nacional ecuatoriana y demás. Bueno, sin embargo, Ivette, hay que estar ciego para no ver cómo Noboa está politizando esta situación comercial, porque fíjate que el anuncio lo hace a una semana de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se van a realizar ahora, este 9 de febrero. Y el anuncio del gobierno ecuatoriano, pues llega el mismo día que México consiguió aplazar por un mes, como hemos explicado, esta aplicación de los aranceles estadounidenses. El tema es que Noboa va por la reelección cuando atraviesa una fuerte crisis social, económica y de seguridad por la consolidación de diferentes cárteles de sustancias ilegales que convirtieron a su país en un lugar muy complicado. Hay que tener en cuenta también que Noboa fue de los pocos que fueron invitados a la asunción de Donald Trump en el Capitolio. ¿Y qué hace? Bueno, busca alinearse con la política del inquilino de la Casa Blanca, como mismo está haciendo Javier Milei. También hay fuentes informando sobre el tema que afirman que Ecuador ha intentado desde el gobierno anterior negociar un acuerdo comercial con México, lo que pasa es que López Obrador lo planchó. Así que recordemos que las relaciones entre ambos países, o sea, entre México y Ecuador, se rompieron el año pasado a raíz de la decisión de Trump de imponer aranceles a productos mexicanos, canadienses y chinos. Perdón, me refiero a lo de Ecuador. Se rompieron cuando el ataque a la embajada en Quito, no sé si te acordarás, Ivette, que eso fue con el uso de la fuerza. Penetraron allí en la embajada para detener al ex vicepresidente de Rafael Correa, a Jorge Glass, que había pedido refugio y Noboa se lo negó. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Resumiendo, el panorama regional está muy tenso porque la decisión esa de Trump de imponer aranceles a productos mexicanos, canadienses y chinos se ve ampliamente como una guerra comercial. Y esos aranceles que varían entre el 10 y el 25% es lo que ha generado preocupaciones y que tú dices que te da mucho miedo, realmente da mucho temor pensar lo que él está tramando y todas las cosas que se van ocurriendo en el camino. Y esto está provocando represalias de los países afectados que están intensificando tensiones comerciales. Así que esperemos que después de todo triunfe el sentido común. Bueno, creo que llegamos así al final de este comentario sobre esta espiral de amenazas arancelarias del inquilino de la Casa Blanca, que ha tenido que bajar los decibeles un poco al menos de la guerra comercial. Nos interesa saber cuáles son las opiniones de nuestros seguidores al respecto y darles, por supuesto, las gracias por tan amable sintonía. Ivette. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a toda nuestra audiencia, como siempre, que nos sigue en estos espacios diariamente y que nos acompaña con sus likes, con sus aportes y comentarios que nos invitan a seguir adelante con estos análisis que van más allá de la noticia. Los esperamos en próximas emisiones y por supuesto que sigan sumándose a nuestro canal de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande, que ya suma más de 1 millón de seguidores y que va a seguir creciendo en este 2025 gracias a ustedes. Vamos con la reflexión del día. El libre cambio no es un principio teórico, es una conveniencia, lo dijo Benjamín Disraeli. Nos vemos en la próxima emisión hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.